Hola, Doc, no he visto su solicitud y yo ahí espero, yo no, que el doctor llegue. Bueno, pero ya estamos aquí. ¿Cuál es el problema? Bueno, Precisamente por estar acelerados que la gente no duerme, por estar siendo incapaz de desconectarse. La primera causa de insomnio, según una investigación muy grande en nuestro mundo moderno, y ahora en el COVID yo creo que se ha aumentado, es con una cantidad de expectativas que no nos impiden, que nos impiden desconectarnos, que nos impiden dormir, que no nos permiten salirnos de lo que está ocurriendo y con todo el tiempo las noticias y ahora que cambia, que cada día, esto se volvió como unas elecciones en el sentido de que está uno todo el día buscando resultados y termina generando una alteración. 100 años eran, hoy tenemos pues estadísticas altísimas de, obviamente hay, y ahorita en el COVID se ha aumentado en un 66% el insomnio en el planeta, no es nada extraño. Bueno, sigamos con las preguntas porque dijimos que si no, no nos acabábamos nunca el tema, entonces yo voy a contestar preguntas. Recuerden que el número uno y el número dos, o sea, Insomnio uno e Insomnio 2 están en la página de Americana de Colchones, @Americana de Col, que es lo que ustedes ven aquí arriba. Ahí lo van a encontrar, tienen que entrar al IGTV, la gente a veces no lo encuentra y piensa que es que, porque no están en las foticos, sino está en IGTV, que es la televisión de Instagram y ahí los encuentran todos. Entonces ahí pueden hacerlo de una manera fácil y ahí está no solamente esto, sino muchos más, pero específicamente está Insomnio uno o 2 para que contestemos preguntas. Así que mi querida Angélica, bienvenida a las listo. preguntas. Bueno, aquí me devolví un poquito porque sí tenemos mucha almohada de usar para poder dormir bien y colocarme en medio de las piernas porque me duele mucho la espalda. Una de Eso sí americana, que es por importante. favor. Sí, yo lo que voy a decir primero es la almohada entre las piernas es muy importante para el dolor de espalda. De espalda. Imagínense lo que uno es, un ser humano que está todo el día en una postura equilibrada y otra que se acuesta a dormir y tiene una parte de su cuerpo, ahora supongamos que se acueste como debe acostarse, que es de medio lado, pues hay una parte que se rota. Lo que hace la almohada entre las rodillas, en la zona más baja de los muslos hasta las rodillas, en esa zona de los últimos centímetros de los muslos es lo que va de la cadera hasta la rodilla, la pierna es lo que va desde la rodilla hasta el tobillo, ya los pies. Entonces, en ese lugar, la parte baja de los muslos, ahí se debe colocar una almohada de la mitad del tamaño. Americana tiene unas almohadas específicas que son ya hechas, que son unas almohadas en esta forma, o sea, bicóncava, cóncava es hacia adentro, y en ese caso, esa almohada es perfecta porque casa directamente ahí. Esa almohada para el dolor de espalda, mi mayor recomendación para el dolor de espalda siempre es un colchón de zonas. Obviamente, buena postura en el día, agacharse como en partidor nosotros decimos, o como señorita con minifalda o como compartidor de Usain Bolt, o sea, los que se ponen en esa forma, o sea, agacharse o estirando un pie, pero jamás doblándose hacia adelante, porque la espalda tiene la capacidad de tener mucho mayor movimiento hacia atrás. Hacia adelante lo que se debe inclinar es las caderas y el movimiento se debe hacer de rotación sobre el fémur. Cuando uno hace inclinando la columna, eso termina siendo muy malo para la espalda. Entonces, buena postura, la mayoría del tiempo sentado, si está sentado en la oficina, que las rodillas queden un poquito más arriba de las caderas y para eso entonces colocar un pequeño taburetico, alguna cosa, si es mucho tiempo sentado para oficina. Y en la noche, dormir en un colchón de zona sería lo ideal, pero no todo el mundo lo tiene. Y si puede, desde el punto de vista práctico, conseguir una almohadita de la mitad del tamaño de la cabeza o una almohada especial que es de esta forma y se la coloca y ese es ideal para quitar el dolor de espalda. Eso le baja mucha tensión. Ahora, en la cabeza, uno debería buscar una cinta métrica y medir cuánto da desde el hombro hasta donde empieza. Desde la punta del hombro, bajando el brazo, que se lo mida a otra persona, obviamente porque si no, entonces uno pues, le cuesta más trabajo. No lo mídalo con un metro, donde está la parte más prominente del hombro hacia afuera y hay que ver que los hombros son distintos, la espalda de cada uno es de los, digamos,
fisiculturistas tienen espaldas más anchas, las mujeres tienen espaldas más angostas en términos generales, los deportistas de natación también tienen espalda ancha, y buscar este tamaño y medirlo. Y ese es el tamaño que uno debe buscar de la almohada. Ahora, la almohada también debe ser compresible. Hay almohadas que tienen esta forma, este contorno, que es difícil de mostrar, pero que es un contorno especial que le ayuda a uno a estar más cómodo. Pero la clave es que cuando uno se ponga la almohada, no quede el cuello ni así, ni así, para cualquiera de los dos lados. O sea, que no quede ni más levantado, sino que se mantenga esa postura, y eso es lo que debe buscar con la almohada. Pero el tamaño debe ser ese, y el tamaño que queda entre las piernas debe ser más o menos de la mitad del tamaño del de la cabeza. Estas almohadas que son en forma bicóncava, pues tienen el punto donde uno pone los dos muslos de la mitad del tamaño y casa para que no se vaya moviendo en la noche. Entonces la persona se duerme, después se voltea, pero igual eso queda ahí como acogido, y sobre todo le sirve mucho para quitarle el dolor de espalda específicamente. A mí me gusta la de flor de azahar. Yo no sé por qué la otra vez dije flor de Jamaica. Yo sí dije, pero ¿por qué dije flor? ¿Quién sabe en qué estaba convencido que ha dicho flor de azahar? Y si no es porque me dice yo de Jamaica, quién sabe por qué lo dije, pero flor de azahar no. Porque además el aroma es delicioso. Seguro, seguro ese día estaba yo por allá en la playa, quién sabe dónde. Bueno, doctor, no hay problema. Sabemos que es flor de azahar, que es la Sí. flor de la naranja, la cual bota como esas esencias y esos olores que son súper buenos para relajarse y tener un buen dormir. Bueno, quisiera saber por qué durante todo el día tengo tanto sueño y me siento tan cansado. Por otra parte, me despierto a veces a las 4 a.m. de la nada, o sea, sin poder conciliar mi sueño. Bueno, la primera condición es que hay tres alteraciones asociadas al sueño. Una es el insomnio, de esa hemos estado hablando estas 2 jornadas y esta. Otra se llama, desde el punto de vista de las parasomnias, que son como está la apnea del sueño, que hemos hablado 2 programas, porque puede ser que tenga una apnea del sueño. Y la tercera se llama hipersomnia. Las tres pueden juntarse. Uno puede tener insomnio por apnea y tener hipersomnia. Hipersomnia es el exceso de sueño. Pero si uno tiene exceso de sueño, la primera causa es que no durmió bien de noche. La segunda puede ser que no tenga suficiente todos los procesos del metabolismo. Lo primero es la segunda, pues diga, primero no dormir bien, ahora vamos a volver a hablar de eso, es que no tengas suficiente saturación de oxígeno en la sangre, o que no tengas buenas hormonas tiroideas, pero eso habría otras cosas, piel seca, seguramente estreñimiento, sobrepeso, pero podría también ser una causa. Si es causada por el sueño y te despiertas a las 4 de la mañana, que ya hay algo que nos puede hacer suponer que esto está mal, pues evidentemente uno tiene los ciclos de sueño, hemos hablado que son más o menos entre 90 y 110, 120 minutos, que son unos ciclos muy bien definidos, donde los primeros 2 o 3 de la noche uno entra en sueño profundo. Generalmente cuando una persona está muy cansada físicamente, pero no está psicológicamente desconectada, suele despertarse 3, 4 de la mañana, o sea, la persona logra, el cuerpo lo vence y se queda dormida, pero como la mente no descansa, el sueño no termina siendo sueño profundo, por eso termina despertándose, y puede ser esa la causa. Hay que hacer a esa paciente, pues hay que hacerle una muy buena historia clínica para saber qué es, pero lo que yo haría sería ejercicios de los que hemos hablado, que lo van a encontrar en los otros, para desconectar un poco la mente, porque esa mente no se está desconectando. Y hay que valorar de todas maneras un examen tiroideo y una saturación de oxígeno, que es la más fácil de hacer, para estar seguro que la persona está en ese estado bien. No comer de noche antes de acostarse, eso es clave para que el sueño sea profundo, porque es que si uno se come las últimas 2 horas antes de acostarse, el metabolismo, la asimilación, está impidiendo que yo haga creación de nuevos tejidos por estar asimilando lo que me comí, y al final voy a estar más cansado. Y una cosa bien interesante, aunque tengas mucho sueño, lo primero que tienes que hacer por la mañana, salir, tomar luz solar y hacer ejercicio de resistencia. Eso va a activar un mecanismo antiinflamatorio que te va a despertar. O sea, el ejercicio lo activa a uno, las interleuquinas, las mioquinas que libera el músculo al hacer ejercicio de resistencia. Ojalá si trabajaras ahorita que vuelven a salir a trabajar todas las personas, no llegues hasta la puerta de la oficina o del trabajo, sino quédate 10 cuadras antes y haz un movimiento más rápido para que hagas una activación muscular, movimiento, y eso te va a despertar. Y aprovecha el mediodía para salir a la luz del sol. Los ambientes que tienen luz, que no es muy importante, yo aquí tengo esto súper iluminado,
en el día, en la noche no podría ser bueno, pero en el día necesitamos la luz azul del sol o si no una luminoterapia real, porque si no, la luz tenue, que es lo último, si la luz no pasa de 800 lux, como son la gran mayoría, luz fluorescente, luz, eso produce un estado de modorra porque no hemos hecho el corte con la melatonina. Entonces este paciente ni duerme de noche, ni duerme, ni despierta de día. Entonces hay que romper con la luz, por eso es tan importante salir a la luz solar, hacer al mediodía otro impacto de luz, tener suficiente luz de ventana y todo, y no estar con un ambiente semioscuro en el día y sí oscuridad total en la noche. Toda esa respuesta te tiene que servir. Perfecto, doctor. Tenemos que ser más cortos porque si no, vamos a ir a un cuarto episodio. No, porque nos quedamos dormidos, dale. Seré más corto. Buenas tardes, Doc. ¿Cuál sería la causa de despertarse siempre alrededor de las 3 a.m.? En el día hago teletrabajo. Lo más fácil es que no te desconectes. Mira, el teletrabajo tiene la gran característica que nosotros necesitamos poder soltarlo. 3 recomendaciones de teletrabajo. Que tu oficina en el teletrabajo no mire tu cama y tu cama no mire tu oficina para que puedas cortar los espacios. Somos temporoespaciales. Cada 90 minutos tienes que hacer ejercicio, moverte, no ir a la nevera. Ese es el único ejercicio que no puedes ir a hacer. Pero sí dar la vuelta, hacer flexiones, estiramiento. Y ponle un filtro de luz azul. Hay uno que es gratis que se llama F.LUX, Flux, F.LUX. O hay más, simplemente que me acuerdo de ese siempre porque es muy bueno. Y eso se lo debes poner para tu pantalla de computador y de celular las últimas horas después de las 6, 7, para que inhibas la melatonina, para que no inhibas la melatonina en la noche. En el día no lo debes poner, sino solo en la noche, para que tú puedas no inhibir la melatonina, tener la melatonina y eso te va a dar un sueño profundo. Insisto, esos pacientes que se levantan a las 3 de la mañana es porque el cuerpo está cansado, pero no ha habido suficiente actividad, cansado por inactividad paradójicamente, y entonces lo que requieren es hacer más ejercicio, hacer los contrastes y ahí sí apagar la luz en la noche. La luz con el bloqueador de luz azul, eso es muy importante para ese sueño tuyo, si haces teletrabajo. Perfecto. Si duermo las 7 o 8 horas, pero se está despertando cada 2 o 3 horas, sueño intermitente, ¿es patológico? Es que nosotros a veces hay muchos estudios que han demostrado que 6 horas de sueño continuo, que equivalen a 4 usos aproximadamente de sueño, son suficientes en muchas personas y es mucho mejor 6 horas continuas que 8 horas con 2 o más interrupciones. Ahora, uno puede tener una interrupción de menos de 1 minuto y no es grave, quiero decir. Las personas, como si cuando hacemos el ciclo y nos quedamos como en un estado otra vez de sueño muy superficial, y uno lo ve en la pareja a veces si uno está trabajando, la persona se voltea, abre los ojos, se voltea y sigue durmiendo, no se acuerda. Y eso nos pasa a todos en la noche. Los niños lo tienen mucho más común y es muy evidente en ellos. No tanto los recién nacidos que tienen unos sueños diferentes, sino que ya tienen los definidos el REM y non-REM. Cuando uno se despierta y no dura más de 1 minuto despierto, no pasa nada. Si dura más, ya sí es un problema desde el punto de vista del descanso. Así que esa persona hay que estudiarla, hay que valorarla, hay que hacer todo lo que vamos a hablar en 8 días, que es la higiene del sueño, porque eso es 70-80% de la corrección de los temas de sueño. Dale. Otra. Hola, Doc, yo sufro de apnea del sueño, soy hipertensa y estoy sufriendo insomnio. ¿Qué debo hacer? Pues esta persona debería hacerse un muy buen examen, ya si sabe que tiene apnea, probablemente le hayan hecho una polisomnografía. En esta persona se requieren 3 cosas esenciales. Una, que se le garantice el suministro de oxígeno o de aire, si no tiene problema de oxígeno, a través de un CPAP. Debe también dormir con la cabeza un poco más levantada y en este caso yo les digo siempre en rampa. O sea, en rampa es que uno coge la cama, le pone. A mí me gusta, en la americana ustedes tienen los somier, o sea que son las bases ajustables y esa postura de levantar la cabecera es clave. Entre 9 mínimo, máximo 15 centímetros, generalmente 12, 14 centímetros es suficiente para ayudarle a esa persona que tiene apnea. No le quita la apnea, pero le ayuda pues por gravedad a que tenga menos esfuerzo y también a los hipertensos le ayuda a eso precisamente. Es una recomendación sobre todo por la hipertensión sumada. Debe bajar de peso esta persona, estar en el menor peso posible y no comer tarde de noche. Pero es clave lo del CPAP
es clave la levantada de la cama, no comer de noche y bajar de peso, y eso nos va a ayudar a que tenga un sueño mucho más reparador, porque es evidente que una persona con apnea, si no duerme bien, pues el sueño no es reparador. Ok. Yo me despierto 2 veces durante la noche y por eso ahora, durante la pandemia, estoy durmiendo más de 8 horas. Tengo 60 años. Pues uno se debería despertar 0 veces en la noche. Y si uno tiene un problema de próstata, si es varón, no lo sé. Si, requeriría entonces una valoración para ayudarle con ese tema, porque generalmente ya los hombres, después de cierta edad, una despertada en la noche y los antiguos lo tenían muy fácil, tenía una vasenilla. Hoy eso estéticamente no funciona y nos parecemos que no está bien, pero el siglo pasado, toda la primera mitad del siglo pasado, todo el mundo que tenía un tema de próstata, tenía la vasenilla, orinaba y todo. Eso puede ser muy antiestético desde muchas cosas, pero desde el punto de vista fisiológico, no tener que levantarse, sobre todo no estar turuleto. Muchos pacientes adultos mayores toman medicamentos para dormir o toman medicamentos para algún tipo de proceso neurológico, tienen problemas de sueño, se despiertan turuletos, se van al baño y se pueden caer y fracturar. Entonces, no, no lo echen en saco roto esa recomendación tan antigua. Evidentemente, no tomar líquidos intensamente antes de acostarse a dormir, pero algo mucho más esencial, si se despierta 2 veces, probablemente no esté durmiendo bien. Entonces, esa persona, ¿qué le puedo recomendar? Si tiene 60 años, hágase una siestica después de mediodía, pero no mayor de 1 hora, porque probablemente le quede faltando. Yo sí creo que lo más importante del sueño es que uno cuando se despierta en la mañana sepa que fue suficiente, se despierta sin hambre, se despierta de buen genio, despertarse de mal genio y sin despertador espontáneamente. Si uno se despierta de mal genio, algo no está bien en el metabolismo. Y si se despierta con hambre, con toda seguridad está mal el metabolismo. Así digan lo que digan, no, a esa hora, uno cuando mira la biología, y es que es muy clara, uno no está preparado ni con sales biliares ni nada. Si se despierta es porque tiene un pico, uno solamente sube 3 a 4 unidades de insulina en la mañana, apenas se despierta para regular el cortisol que se está generando y todo. Eso es muy bonita la fisiología. Entonces, si uno está con hambre, no está bien. Eso es clave mirarlo siempre. Entonces, ¿cuál sería el horario balanceado para acostarse y levantarse? Sí, esta pregunta no tiene una respuesta absoluta porque los alondras son del club de las 5 de la mañana. Entonces ellos para compensar se están acostando tipo 9 de la noche, se están levantando 9:30. Ellos a las 7 de la noche ya empiezan a clavar picos, como se dice popularmente, como los Yo soy aves. Alondra, yo a las 7 de la noche ya estoy Sí, exacto, a las 7. Cuando viene el anochecer, ellos les dura más o menos 1 hora y media, 2 horas máximo la tolerancia a hacer acciones. Y se levantan a las 5 de la mañana. Entonces, ese sería el horario de 9:30, máximo 10. Los colibríes se pueden acostar entre 10 y 10:30, que es como el intermedio, y levantarse 5 y 6, 6:30. Pero los búhos no se acuestan nunca antes de las 10 de la noche. Eso es bueno mirar, eso se llaman cronotipos. Y uno tienes que regular su cronotipo. Los adolescentes son búhos, para que entiendan, los niños son alondras y se supone que los adultos seríamos colibríes en la mayoría, pero estamos repartidos entre los tres, hay más alondra y esto es fácil de saberlo, hay test en internet para saber qué animal es uno. ¿Qué animal no es? O sea, quiero decir, es que como qué cronotipo, no, porque eso son horrible, pero qué cronotipo como los costumbres animales para que nos entendamos, o sea, es un madrugador, un trasnochador o un punto medio. Ese tercer animal, o algunos lo llaman colibrí, pues es lo más común, pero los búhos no podrían acostarse temprano ni madrugar, sobre todo es que los búhos si madrugan, si uno tiene un empleado que es búho y lo pone a madrugar, ese personaje hasta las 4 de la tarde es persona. Por el contrario, si uno tiene una alondra y lo pone a trasnochar, uno tiene que conocer al ser humano y permitirle ser lo que es, entonces tiene que cuadrar sus horarios de acuerdo a su capacidad. soy excelente madrugadora. Eso se llama alondras, pues para entenderlo. Y los alondras, si lo ponen a trabajar después de las 8 de la noche, no funciona. No hay posibilidad. Pero póngalo a las 5 de la mañana. Entonces, cuando uno lee que es mejor madrugar a las 5 de la mañana que porque tal país, que porque tal gurú, que porque tal cosa, eso es cierto para unas personas, pero no, Pero no para todas. no para todas. ¿Qué hacer, doctor, cuando el insomnio produce dolor de cabeza? Primero hay que tomar la presión arterial, hay que ver si el dolor de cabeza está afectando ya la tensión arterial, porque ya tocaría entrar a manejar eso. Lo segundo es ver si
dolor es muscular, que se llama cefalea tensional, o sea que es en esta parte de atrás y es una cefalea y eso se debe básicamente a mala postura y muchas veces los pacientes tienen, volvemos a lo que decíamos, mal colchón, mala almohada, mala técnica de, a veces esos pacientes duermen boca abajo. Yo he visto mucho paciente con dolor de cabeza y duermen boca abajo. Y dormir boca abajo es porque uno tiene todo el cuello torcido durante 7, 8 horas y es una postura antinatural. Uno verá cómo se acomoda. Entonces, cuando uno tiene un dolor de cabeza y está durmiendo boca abajo, uno tiene que, cuando voltea la cabeza para un lado, una pequeña almohadita mucho más pequeñita entre las dos piernas y eso le ayuda también a una rotación que se va a dar necesariamente en el cuello para compensar. Y la mano que está lateral al otro lado, una almohadita también muy pequeñita. Y eso va a ayudar una almohada para dormir y una almohada todavía más pequeñita para la mano. Eso termina compensando en parte la rotación, los que no pueden cambiar de postura. Eso, insisto, somos diferentes, dormimos diferentes, decía Americana hace un tiempo, y eso es cierto. Entonces uno tiene que jugar no con reglas absolutas, sino acomodarse también a la necesidad de cada persona. Nuestro eslogan. Muy bien, Doc. Uno podría ser parte, uno qué podría hacer para no levantarse en la madrugada con agrieras, dejo los cítricos, estoy cenando a las 6 y mi colchón está inclinado, pero sigo teniendo agrieras. Si sigues teniendo reflujo, generalmente el reflujo puede ser por falta de ácido. Hay que saber si es falta de ácido. Hay un test casero que es buenísimo. Uno coge, la gente piensa que es por carencia, pues el reflujo puede ser por mal tono del esfínter esofágico, por hernia hiatal, o también puede ser por falta de ácido. La gente piensa que es por mucho ácido, da antiácidos y no funciona. ¿Cómo saber si uno tiene o no tiene? Uno coge una cucharadita de bicarbonato de sodio, la echa en un vaso con agua y se la toma. Cuenta cuánto se demora en eructar. Si eructa antes de 1 minuto, tiene exceso de ácido, ese paciente sí le convienen los antiácidos. Si eructa después de 4 minutos, ese paciente le falta ácido y le convendría, y es muy probable que sea lo que le pasa a esta persona, pero tiene que hacer el test, le convendría tomar, ahí sí, vinagre de manzana y limón. Si tiene exceso de ácido le va a molestar, pero si tiene carencia de ácido, que es muy común, que sigan haciendo reflujo a pesar de tomar remedios y no vas a comer nada. Y eso lo que tiene que hacer esa persona es acostarse igual 3 horas antes de comer y todo, pero cuando se levante por la mañana, una cucharadita de vinagre de manzana en un vaso con agua le va a servir. Ok. Pero a esa persona, después del para test, adelgazar también? nada, pues eso tiene ácido hidroxicítrico, pero yo no le creería. O sea, no, el vinagre de manzana ayuda en otras cosas, que es a dar ácido y mejorar el metabolismo. Que tiene ahí una sustancia que se ha asociado, pero es darle, eso es querer uno tomárselo con gaseosa, eso para bajar de peso, eso sería terrible. No, no, yo prefiero que para bajar de peso hay que comer comida real, sí, y sobre todo no comer de noche. Esa es la cosa que más engorda a las personas, por el metabolismo de la insulina, que es la que atesora y es una molécula diurna y no nocturna. Ok. ¿Las mujeres embarazadas necesitan hacer siesta? Sí, a mí sí que me encantan las dos acostadas en el embarazo después de la tercera, del primer trimestre, pues, de la tercera parte del embarazo. Entonces, ¿cómo se hace? Acostada de medio lado para la izquierda, 20 minutos en la mañana y los 20 minutos de la siesta. Digamos, se despierta a 6, 7, si ha tenido un hijo, se despierta a las 6 de la mañana seguro. Y si no, digamos, por ahí 10, 11 de la mañana, 20 minuticos recostada de medio lado izquierdo. Eso sí que es bueno para evitar problemas circulatorios de miembros inferiores, disminuye también la posibilidad de hacer toxemia al embarazo y sobre todo también le va a ayudar con la digestión. Cuando uno se acuesta al lado izquierdo, la digestión mejora. También mejora pues el evitar el reflujo que estábamos hablando con la persona anterior. Y la otra cosa, pero claro que en el reflujo es mejor levantar la cabecera, pero en términos generales, acostado al lado izquierdo también ayuda con la cabecera levantada en rampa. Y la mujer embarazada, después del primer trimestre, o sea, después de la semana 12, aproximadamente 13, esa mujer se debe acostar 2 veces al día de medio lado izquierdo, 20 minutos, máximo media hora, y hacer lo mismo después de la comida, hacer un paseíto y luego sí recostarse. O sea, ahí sí le conviene el paseíto y la recostada, y eso le va a ayudar muchísimo con la hinchazón de las piernas y todo, porque la barriga en la medida que va creciendo, no la barriga, el útero, pero para decirlo popularmente, le va a hacer presión en la circulación de retorno y se va a empezar a hinchar y puede hacer hasta otros problemas. Entonces, esas 2 recostaditas son válidas y si se duerme, sobrado. La mujer embarazada le da más sueño y esto es porque durante el sueño es durante más asimilación
perdón, no, o sea, la asimilación de los nutrientes se genera en más tejido, se llama anabolismo. Entonces la madre duerme para que su bebé crezca y es por eso que le da tanto sueño. Ok. Doctor, mi hijo se pasa a mi cama a la madrugada porque dice que se queda inmóvil y luego empieza a temblar, pero no ¿Qué? logra abrir los ojos ni moverse. Eso se ¿Qué llaman debemos terrores, hacer? probablemente se llaman terrores nocturnos. Yo sí utilizo, hay unas esencias de flores hace muchos años del doctor Bach y eso ha sido muy útil. Se llaman Rock Rose o Eliantemo. Precisamente me han pedido que dé goticas de flores. Voy a hacer un programa el jueves en YouTube de esencias de flores e insomnio porque me preguntan todo el día, entonces como para sacarlo de ahí. Pero esto que son terrores nocturnos parece, por lo que estoy escuchando, lo más probable, pues así como superficialmente, el Rock Rose Eliantemo en castellano, el es la flor que nosotros utilizamos y se le da a los niños, 4 goticas 4 veces al día. Y es muy bueno en la gran mayoría de los niños. Eso no es droga, no es sedante, no es hipnótico, no es neuroléptico, son goticas de la naturaleza y la toman. Yo los he dado en bebés y en niños, pues esto es en niños. Y generalmente es suficiente durante unas 3 o 4 semanitas. Rock Rose o Eliantemo, el nombre en castellano o en inglés, por si la consiguen. Son back flowers, hay en todo el planeta. Ok, buenísimo. Me despierto casi todos los días con las fosas nasales izquierda tapada. ¿Qué puedo hacer sabiendo que me acuesto sin ninguna molestia? Esta persona debe tener una desviación de cornetes, muy probablemente. Los cornetes tienen la capacidad de que a 1 hora se respira por un lado y 1 hora y media. Ellos van cambiando. El cuerpo siempre está buscando el equilibrio. Y yo le recomendaría que mirara el ejercicio de buteico que hacemos para destapar la nariz, que lo haga antes de dormirse y después de apenas se despierte. Si tiene una molestia muy persistente, un otorrino o cualquier médico le puede mirar y le puede mirar si tiene una alteración de los cornetes. Es también muy importante que no tenga dos cosas. Una, que no tenga ninguna cosa alergena, pues que le genere alergias en la cama. El colchón que no sea alérgico, la almohada que no sea de plumas o algún aspecto, porque probablemente si está todo el tiempo respirando eso. Y la segunda consideración que también puede ser es el reflujo, porque puede terminar haciendo más alergia por el reflujo, es como por ponerlo. Pero la cosa que le quiero decir, los ejercicios de buteico de destapar la nariz son claves antes de acostarse a dormir si se va a despertar con la nariz tapada. Y eso incluso para los reumáticos es muy bueno. Es tomar aire, botarlo, taparse la nariz, contar hasta 5, volver a inspirar normal. Tomar aire 2, 3 veces, volver a botar el aire, no exagerado, respirar normal, taparse la nariz, contar hasta 10, volver a respirar. Ahí va a inspirar más fuerte porque seguramente va a sentir que le falta un poquito de aire. Vuelve, respira 3, 4 veces bien y luego la última vez, eso lo hay que hacerlo sentado antes de acostarse a dormir, lo va a hacer sentado apenas se despierta. Y la tercera vez se va a despertar, él se la va a hacer 15 segundos. Y eso lo hace por la noche y por la mañana y eso destapa la nariz maravillosamente. Ok. ¿Hay relación entre la luna o los fenómenos de astros que impacten en cómo se duerme en ciertas personas? La luna, por supuesto. No tengo claro la otra pregunta, pero la de la luna sí la puedo contestar. La de la luna es perfectamente claro porque la luna es un satélite que está en relación con la Tierra y hay muchos estudios que demuestran los cambios que ocurren en la Tierra por la luna. La más clara es que durante la luna llena hay una cosa que se llama perigeo y apogeo. El perigeo es cuando está más cerca, el apogeo es cuando está más lejos, y a veces coinciden la luna llena y la luna nueva con esto, pero lo que es más claro es cuando la luna está en luna llena o luna nueva, pues, si esto es una forma de que hace, pues cuando está enfrente, ya sea por el sol a un lado o el esquí, luna llena, luna nueva, la luna nueva está pues del lado del sol que no la vamos a ver, la luna oscura para nosotros, la luna llena es que le refleja del otro lado y por eso la vemos brillar. En esos momentos, el globo terráqueo, la Tierra, se levanta 5 centímetros, porque si uno mirara la Luna, pues, siempre vemos la misma cara, porque rota siempre así, con la misma cara, pero es como una perita, porque tiene una parte que la Tierra la ha traído más. Se supone que en algún momento la va a terminar de absorber, pero eso pasará millones de años, no se preocupen que no va a pasar esta noche. Pero sí está, y la Tierra también es un poquito achatadita en los polos y más gordita, sí, también por la atracción que hace con la Luna, pero sobre todo que hace con el Sol. En castellano lo que quiero decir es que durante la luna llena y la luna nueva, todo la tierra y las mareas se suben, todos los navieros lo saben.
Nosotros tenemos mareas en nuestro cuerpo, ahí es donde voy a contestar. Las mareas en nuestro cuerpo son todos los líquidos, la savia también de las plantas sube. Esto es biología y es sencillo, esto no tiene nada que ver con algo extraño. Esto es ciencia, se aplica y ocurre una tercera cosa, de estas dos que he dicho, y una tercera que es que cambia la carga eléctrica del ambiente, entonces hay más iones positivos. Entonces el insomnio de luna llena, los aborígenes lo tenían claro, los científicos hoy también, los aborígenes decían no se exponga a la luz de la luna, porque esa luz de la luna, pues, y evidentemente, ya tiene que ver con la luz azul, con el reflejo de la luz del sol. Pero para las personas claras es bájale la sal y la comida ultraprocesada siempre, pero ojalá la quitara 2 o 3 días antes de eso para que no retenga líquidos. Trate de tomar menos líquidos antes de acostarse a dormir. Esto es muy importante y no se exponga a ningún tipo de luz. Pero lo más claro son esas cosas porque sabemos. Y la otra consideración, que es la que a mí más me gusta y que he visto que funciona cuando las personas tienen sensibilidad, es desconecte la tecnología y durante el día consígase una fuente de agua en la habitación para que cambie la carga estática de la habitación. Probablemente tenga muchas tecnologías o polvo. Entonces, una fuente de agua, esas que caen, o un ionizador. A mí me gusta más la fuente que es más bonita, pero no la ponga de noche porque no duerme. El ionizador sí lo puede poner de noche. Pero en el día que la tenga, digamos, desde que se levante hasta que se acueste y la tiene la fuente de agua, eso le va a purificar el ambiente, va a evitar que tenga precisamente más iones positivos que son más comunes en la época de luna llena. Hay gente que hace insomnio con luna, está descrito un 8 o un 12% de la población, a los otros les parece una bobada, pero esta es la explicación científica de esto. Ok. Normalmente he dormido bien, pero los últimos 3 días me despierto a las 3 o 4 de la mañana. ¿Qué se puede hacer? Básicamente, cuando hay un insomnio tan abrupto, generalmente los insomnios abruptos tienen características o un dolor o un trastorno agudo, me refiero infeccioso, intoxicación o una cosa así, pero generalmente son preocupaciones. A mí me gusta mucho el ejercicio. Si yo me levanto a las 3 de la mañana y no me vuelvo a volver a dormir, entonces uno se va a un sitio incómodo, se sienta en esa postura que les decía que es incómoda, que es como el pensador, ese que hay en Francia, o un poquito agachado así, y se queda uno hasta que le vuelve y le da sueño, no haciendo nada, no estimulando nada, no viendo televisión, mucho menos en internet, no prendiendo la luz, para volver a dormir. Los insomnios transitorios pueden ocurrir también en las mujeres en épocas de su cambio menstrual, eso también está asociado, depende de las características de las hormonas de la persona, pero si la persona nunca ha tenido insomnio, tiene un insomnio de 3 o 4 días, yo le recomendaría hacer un ejercicio antes de dormir esta noche, si lo está oyendo, si la pregunta es de hoy, si ya se mejoró, pero igual tenerlo presente, hacer el ejercicio de la expiración, que lo hemos enseñado, que uno inspira, hace pausa en el doble y expira en el triple. Y inspira por la nariz, digamos 2, hace pausa 4 y expira 6. Esa es la segunda cosa, pero eso es antes de dormirse. Si yo, por ejemplo, ese ejercicio que hago en el avión, no lo hago con 2, 4, 6, sino lo hago con 3, 6, 9. Pero hay gente que no aguanta hacer 9 de expiración, no está acostumbrado. Eso es muy sencillo, pero la primera vez puede que no lo haga. Entonces, por lo menos inspirar, la pausa, el doble y la expiración, el triple. Si uno hace ese ejercicio, eso lo va a relajar, va a parecer como si uno estuviera entrando pues en un sopor y le da sueño. Eso es lo que busca, hacerlo 3 o 4 minutitos. Y eso sería una recomendación para un insomnio agudo. Para el insomnio crónico no funciona tanto, pero para el agudo sí. Ok. ¿Qué hacer cuando al dormir se vive en un entorno donde hay máquinas y estas hacen mucho ruido? ¿Qué se podría hacer para conciliar el sueño? Bueno, es evidente que como no podemos cambiar el mundo exterior, hay dos formas. Poner un ruido familiar, que es lo que hace mucha gente, que es poner una música cercana. Y la otra, pues, es conseguirse unos muy buenos tapones que uno le quiten toda esa percepción de sonido. Hay algo que es peor que el sonido, que es la trepidación. Porque a veces hay, digamos, la gente que vive encima de una discoteca, a veces pueden oír el ruido, pero le trepida, porque el sonido muy intenso trepida y las máquinas también. En ese es un poco más difícil. Pero lo que es el sonido, unos tapones verdaderos que se coloquen profundos. Hay unos tapones hoy en día que tienen bloqueada totalmente el sonido. E incluso hay unos audífonos que bloquean el sonido y que tienen sonidos para poder dormir, que los venden en internet. Yo
he visto que precisamente, ese sí no lo sé, ve que no he comprado, yo que he comprado todo para poder para ver cómo funcionan de los que producen sonido, pero los otros sí, y realmente para los aviones, por ejemplo, que son ideales, porque no se oye nada. Eso sí, el avión están hablando que se cayó el avión, uno se queda ahí y no se entera, porque no se oye absolutamente nada. Y sí vale la pena conseguir. Sí, uno ve que todo el mundo corre, se va a botar, pero no se entera porque no oye nada. Doc, yo no duermo, me levanto asustada, me acuesto muy tarde, pasada la 1 a.m. y me levanto agotada a las 9 a.m. Pues esta persona lo que evidentemente si está asustada, es muy difícil dormir bien estando asustado, porque el estar asustado biológicamente libera dos hormonas y más, pero dos fundamentales, el cortisol y la adrenalina, que lo tienen en estado de alerta. Entonces puede que se duerma, pero es porque no tiene más opción, pero jamás entra en sueño profundo. Y uno no descansa si no hace sueño profundo y no recupera. Esta persona debería manejar su ansiedad, aprender. A mí me encanta la gente que hace técnicas de relajación, meditación. Hay muchos procesos, el mindfulness es el más común. Pero si no hace alguna técnica de control emocional y mental, pues no va a funcionar. Ahora, dar droga a una persona ansiosa para dormir, a mí me parece que sería lo último que haría después de muchos esfuerzos. ¿Por qué? Porque la droga le va a terminar generando más confusión, le bloquea ciertas respuestas y uno lo que tiene que hacer es mejorar la condición mental y uno tiene que no darle poder a nada externo. Yo creo que a uno no le voy a quitar nada del sueño, pues de pronto el ruido que no lo deja dormir, entonces toca ponerse el audífono. Pero es que cuando uno vuelve los problemas, hay una cosa que yo siempre le digo a los pacientes y es que se toman muy en serio las cosas pequeñas. Y uno, ahora que tenemos, digamos, un problema más grande mundial, uno se da cuenta de la cantidad de bobadas que le dio a la gente por los últimos 30 años para sufrir. Uno siempre se busca un problema para sufrir cuando no duerme. Yo digo, pues, si lo más importante es el sueño, ¿por qué me lo va a traer al sueño? Entonces ahí es donde a mí me encanta ese ejercicio que a usted le sirvió y que le sirve a tantas personas, que es de los campesinos. Coge uno una hojita y escribe. Pregunta, ¿esto lo puedo resolver? No. Entonces uno escribe, mañana voy a resolver esto, que no pague el agua, que no sé qué, qué tal, que mañana voy a sufrir por el coronavirus, pero esta noche no. Me acabo de acordar de que no he pagado un recibo. Bueno, pues apúntelo ahí al ladito y va y lo paga ahorita, pero no esta noche a las 10 de la noche se acuerda, entonces le toca despertarse que no lo he pagado, nada, lo soluciona uno ahorita mismo. Por supuesto. Doctor, ¿qué recomendación me da para los terrores nocturnos en los niños? Exacto, el Eliantemo, eso ya la dije, que es el Elianthus annus, es pues el rock rose en inglés, Eliantemo en castellano, y lo que hablamos es, se toma 4 goticas 4 veces al día, preparado en agua, eso son backflowers, las consigue en cualquier lugar del planeta, y realmente para los terrores nocturnos en 3, 4 semanas lo resuelven, puede tomar un poco de tiempo más, pero desde el primer o segundo día empieza a cambiar. Buenísimo. ¿El estreñimiento y el consumo de alimentos dulces en horas de la noche pueden provocar insomnio? Claro, pero primero, lo que es natural es que la deposición sea lo primero que haga uno en la mañana y un poco al atardecer. Y eso, el estreñimiento tiene que ver pues con el estilo de vida. El estilo de vida, la dieta es esencial. Comer dulce de noche no tiene, yo entiendo que a la gente le gusta y todo lo que quiera, pero fisiológicamente es lo más antinatural. Si ustedes van a comer dulce, háganlo con el postre del mediodía, pero no lo hagan jamás en la noche, porque lo que va a hacer es un pico de insulina que le puede hacer una hipoglicemia, que le va a alterar a usted el metabolismo, no tiene sentido, va a atesorar, va a ser gordura, todo lo que quiera. Entonces, le va a alterar el sueño también. Y sabemos que la gente que tiene resistencia a la insulina tiene muchos otros problemas. El síndrome ovario poliquístico es la primera manifestación en las mujeres jóvenes, por ejemplo, que están y luego empiezan a hacer insomnios, empiezan a hacer ansiedad y generalmente tiene que ver la insulina es una molécula que nos la dieron para guardar la comida primero en las células, llevando la glucosa, luego construyendo una forma más grande que se llama glucógeno y luego generando grasa, porque nosotros no podemos atesorar mucho azúcar, entonces atesoramos grasa. Pero eso también afecta al metabolismo si comemos azúcar en la noche. No comamos nada dulce por la noche, coman una proteína con vegetales y ya en el día, al mediodía, si quiere, coman otras cosas, pero en la noche, la última comida, que 7, 8 de la noche por tarde, debería ser eso. Ok. Buenas tardes, doctor. Sufro de pánico, me despierto 3 y 4 a.m., me despierto muy asustada y demoro en volver a dormir. Gracias y muchas bendiciones. Tan bella. Y además porque el pánico, yo a los pacientes que tienen pánico,
evidentemente uno lo que debe hacer es acompañarlos a que ellos puedan trascender eso, porque la medicación antipánico lo que hace es generarles, inicialmente les es útil, pero luego genera otro problema que es la misma medicación. Nosotros, yo utilizo acupuntura, esencias de flores, que de homeopatía les va mucho mejor, pero una persona debería, aquí lo que voy a decir es bien interesante, poder experimentar el pánico sin nombrarlo. Aquí viene algo que es esencial, o sea, el pánico, la misma sensación de pánico la sienten dos personas y para uno es éxtasis y para el otro es angustia. Lo voy a explicar en la montaña rusa. Supongamos que vamos con alguien en una montaña rusa y hay dos personas. Una quiere tener pánico, el otro no lo quiere tener, porque en la montaña rusa lo que vamos a sentir es lo mismo que siente una persona en pánico sentado en su oficina o sentado en su cama o acostado en su cama, la sensación de que se puede morir y que no tiene control. Eso es un pánico. Entonces, la persona que está en la montaña rusa y se lo quiere disfrutar, se lo goza. El que lo quiere no disfrutar, lo sufre. Exactamente lo mismo. El que se entrega a la experiencia termina súper eufórico y sale, me subo otra vez a montaña rusa. El otro dice, ni pues berraco, me vuelvo a subir, es lo peor que he hecho en mi vida, dura todo el día angustiado. Es lo mismo, pero los dos tienen la misma sensación, pero uno lo nombra como me voy a morir y está mal, y otro lo dice, estoy hecho. No lo nombra, sino lo siente, le gusta sentirlo. Cuando ustedes tengan pánico, ahí es que sentir la sensación sin nombrarla, porque una cosa es la palabra y otra cosa es la cosa. O sea, la palabra no es la cosa. La idea que tenemos del miedo no es el miedo, la idea que tenemos de la felicidad no es la felicidad, por eso nos matamos buscando una felicidad que no existe. La idea que tenemos de cualquier cosa no es la cosa. Cuando estamos experimentando esa sensación y no la nombramos de que es bueno o es malo, que quiero que se acabe, sino simplemente la experimentamos, la sentimos. La gente no se muere de pánico. Si se hubiera muerto de pánico, ya se hubiera muerto en las 20 crisis que hizo antes. O sea que no se muere uno de pánico. Nadie se muere de pánico. Uno cree que se muere y aumenta el pánico, pero no se muere. Lo que tiene que hacer es sentirla como el de la montaña rusa. Llego al pánico, paro todo, no quiero evadirlo, no quiero hacer nada, solo sentirlo. Y lo siento. Yo tuve crisis de pánico hace muchos años y las experimenté. Al principio me las quería quitar porque eran horribles. Recuerdo qué año fue exactamente. Eso fue el año 2001 y me empezaron a dar pánicos y era horrible, y hasta que un día dije, bueno, vamos a conocerlas. Entonces me puse a sentirlas y después de sentirlas 3 o 4 veces se desaparecieron de por vida. ¿Por qué? Porque el pánico es algo que está para ser experimentado como en la montaña rusa. Cuando uno la siente y no la califica, no la pasa, se acaba. Y es una fuerza maravillosa. No tiene ningún problema, pero todo el mundo no quiere tener pánico, porque si le da pánico que le dé pánico. O sea, si esta persona piensa que le va a dar pánico cuando le dé pánico, porque le va a dar pánico, ya tiene 3 pánicos antes del pánico. La idea del miedo es totalmente patológica. La idea del pánico no tiene nada que ver con la realidad. El pánico es una experiencia, incluso es como una fuerza desbordada de la vida que se puede experimentar. Entonces, sentirla, respirarla, pero no para acabarla, sino para sentirla más. Y saber que uno no se va a morir, simplemente saber que la va haciendo, la va sintiendo hasta que desaparece. Y si lo hace 3 o 4 veces con confianza, el pánico se acaba. El pánico es como aprender a nadar. Yo siempre, en últimas digo, es como, yo tengo que pasar por una piscina y no quiero nadar, entonces me da pánico y tengo que pasar por el borde agarrado. Y un día aprendo a nadar y lo que hago es que nado sin problema. Ese es el pánico, pasarse por enfrente de él sin nombrarlo, sin calificarlo, solamente sentirlo, sin querer que se acabe, y solo se acaba. Ok. Bueno, doctor, ¿qué recomienda para un niño que tiene problemas para dormir? ¿Será que es miedo, inquietud? Pues serían como las mismas goticas que mencionó hace un momento. Pues el Eliantemo le ayuda, pero lo que pasa con los niños, generalmente nosotros a los chiquitos hay que dialogar con ellos y bueno, ¿qué es lo que te asusta del sueño? A mí hay un ejercicio que me gusta mucho de la psicología conductista y es, ¿te asusta tu cama? Entonces hagamos un pacto. Tú vas a dormir en mi cama porque por eso te pasas a mi cama y yo voy a dormir en la tuya. Mañana por la mañana nos despertamos a ver y preguntamos, porque tú tienes susto que hay, entonces yo te cuento, ¿sabes qué? Yo dormí en tu cama y no hay monstruos. Yo dormí en tu cama y no hay nada raro. Tú dormiste en la nuestra, ¿cierto? Bueno, entonces 2 noches así
y al tercer noche, bueno, tú duermes en tu cama y yo duermo en la mía porque ya estamos seguros de que en tu cama no hay nada. Le estoy dando a él todos los argumentos para la confianza, porque lo que tiene generalmente es temor. Y puede uno acompañarlo a que se quede dormido, pero no quedarse dormido con él. Puede uno acompañarlo, cada vez va tomando distancia, en el sentido de te acompaño un momentico, pero me voy, hasta que generamos como una sensación de autocontrol. La dependencia se genera se transforma con independencia, pero hay que generar el ambiente adecuado, que es gradual, porque eso abrupto termina siendo dramático, tanto para la familia como para el niño. Pero es generando como un plan de despegamiento, de desapego, y una de esas formas es: yo duermo en tu cama 2 noches para ver si realmente hay algo, porque yo no lo puedo saber. Tú me dices que te da susto tu cama, pero yo quiero saberlo. En lugar de decirle no hay nada, si yo le demuestro durmiendo en su cama que no hay nada, pues él me lo va a confiar. Pero si yo se lo digo, a ver, pues que tú no has dormido en mi cama. Entonces uno duerme en su cama y Ok, él duerme en la de uno. buena táctica, buena táctica. Y funciona, funciona. Bueno, doctor, ¿qué puedo hacer para el momento de levantarme? Siempre amanezco con dolor de cabeza. Volvamos a tomar la presión arterial, pero ese paciente, mi primer diagnóstico es que le hagan una tensión arterial, pero que le hagan el primer procedimiento es un diagnóstico de una polisomnografía, porque esa persona debe estar haciendo apnea del sueño. Una levantada con dolor de cabeza, o es hipertenso, o tiene apnea, o esa apnea le llevó ya a la hipertensión, pero casi seguro, pues hay que diagnosticarlo. Pero es que uno hace dolor de cabeza porque no duerme bien y porque no oxigena bien, entonces, y la circulación se altera. Entonces, apnea del sueño hay que diagnosticarla, y si hay que diagnosticarla hay que tratarla. No se cura con el CPAP, pero se evita los efectos secundarios. Se cura bajando de peso, se cura haciendo los ejercicios. Hicimos 2 programas donde hablamos de muchas cosas de ejercicios para la apnea del sueño y funciona. Lo que hace el CPAP es evitar el efecto, pero no lo cura. Hay cirugías, incluso hay procedimientos que se hacen sin cirugía, pero se activa lo que es la apnea, que el aire no pasa. Entonces uno lo que puede hacer es fortalecer los músculos de atrás, que les decía cantando. Los cantantes no tienen apnea, los cantantes profesionales, porque ellos tienen muy buen tono muscular y no se les queda relajado. Y es lo que pasa, porque uno no hace apnea despierto ni... Hola, doc, no he visto su solicitud y yo ahí espero, no, que el doctor llegue. Bueno, pero ya estamos aquí, ¿cuál es el problema? Bueno, Precisamente por estar acelerados que la gente no duerme, por estar siendo incapaz de desconectarse. La primera causa de insomnio, según una investigación muy grande en nuestro mundo moderno, y ahora en el COVID yo creo que se ha aumentado, es con una cantidad de expectativas que nos impiden desconectarnos, que nos impiden dormir, que no nos permiten salirnos de lo que está ocurriendo, y con todo el tiempo las noticias y ahora que cambia, que cada día, esto se volvió como unas elecciones, en el sentido de que está uno todo el día buscando resultados, 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 y termina generando una alteración. 100 años eran, hoy tenemos pues estadísticas altísimas obviamente y ahorita en el COVID se ha aumentado en un 66% el insomnio en el planeta, no es nada extraño. Bueno, sigamos con las preguntas porque dijimos que si no, no nos acabábamos nunca el tema, entonces yo voy a contestar preguntas. Recuerden que el número 1 y el número 2, o sea, insomnio 1 e insomnio 2, están en la página de Americana de Colchones, @Americana de Col, que es lo que ustedes ven aquí arriba. Ahí lo van a encontrar, tienen que entrar al IGTV, la gente a veces no lo encuentra y piensa que porque no están en las foticos, sino está en IGTV, que es la televisión de Instagram, y ahí los encuentran todos. Entonces ahí pueden hacerlo de una manera fácil, y ahí está no solamente esto, sino muchos más, pero específicamente está insomnio 1 o 2 para que contestemos preguntas. Así que mi querida Angélica, bienvenida a las listo. preguntas. Bueno, aquí me devolví un poquito porque sí tenemos mucho. Almohada de usar para poder dormir bien y colocarme en medio de las piernas porque me duele mucho la espalda. Una de Eso sí que es importante. Sí, yo lo que voy a decir primero es: la almohada entre las piernas es muy importante para el dolor de espalda. Imagínense lo que uno es, un ser humano
que está todo el día en una postura equilibrada, y otra que se acuesta a dormir y tiene una parte de su cuerpo, ahora supongamos que se acueste como debe acostarse, que es de medio lado, pues hay una parte que se rota. Lo que hace la almohada entre las rodillas, en la zona más baja de los muslos hasta las rodillas, en esa zona de los últimos centímetros de los muslos es lo que va de la cadera hasta la rodilla, la pierna es lo que va desde la rodilla hasta el tobillo, ya los pies. Entonces, en ese lugar, la parte baja de los muslos, ahí se debe colocar una almohada de la mitad del tamaño. Americana tiene unas almohadas específicas que son ya hechas, que son unas almohadas en esta forma, o sea, bicóncava, cóncava es hacia adentro, y en ese caso, esa almohada es perfecta porque casa directamente ahí. Esa almohada para el dolor de espalda, mi mayor recomendación para el dolor de espalda siempre es un colchón de zonas, obviamente buena postura en el día, agacharse como en partidor de, nosotros decimos, o como señorita con minifalda o como compartidor de Usain Bolt, o sea, los que se ponen en esa forma, o sea, agacharse o estirando un pie, pero jamás doblándose hacia adelante, porque la espalda tiene la capacidad de tener mucho mayor movimiento hacia atrás. Hacia adelante lo que se debe inclinar es las caderas y el movimiento se debe hacer de rotación sobre el fémur. Cuando uno hace inclinando la columna, eso termina siendo muy malo para la espalda. Entonces, buena postura, la mayoría del tiempo sentado. Si está sentado en la oficina, que las rodillas queden un poquito más arriba de las caderas, y para eso entonces colocar un pequeño taburetico, alguna cosa, si es mucho tiempo sentado para oficina. Y en la noche, dormir en un colchón de zona sería lo ideal, pero no todo el mundo lo tiene. Y si puede, desde el punto de vista práctico, conseguir una almohadita de la mitad del tamaño de la cabeza, o una almohada especial que es de esta forma, y se la coloca. Y ese es ideal para quitar el dolor de espalda. Eso le baja mucha tensión. Ahora, en la cabeza, uno debería buscar una cinta métrica y medir cuánto da desde el hombro hasta donde empieza. La punta del hombro, bajando el brazo, que se lo mida a otra persona, obviamente, porque si no, entonces uno pues, le cuesta más trabajo. No lo mídalo con 1 metro, donde está la parte más prominente del hombro hacia afuera, y hay que ver que los hombros son distintos, la espalda de cada uno es los fisiculturistas tienen espaldas más anchas, las mujeres tienen espaldas más angostas en términos generales, los deportistas de natación también tienen espalda ancha, y buscar este tamaño y medirlo. Y ese es el tamaño que uno debe buscar de la almohada. Ahora, la almohada también debe ser compresible. Hay almohadas que tienen esta forma, este contorno, que es difícil de mostrar, pero que es un contorno especial que le ayuda a uno a estar más cómodo. Pero la clave es que cuando uno se ponga la almohada, no quede el cuello ni así, para cualquiera de los dos lados. O sea, que no quede ni más levantado, sino que se mantenga esa postura, y eso es lo que debe buscar con la almohada. Pero el tamaño debe ser ese, y el tamaño que queda entre las piernas debe ser más o menos de la mitad del tamaño del de la cabeza. Estas almohadas que son en forma bicóncava, pues tienen el punto donde uno pone los dos muslos de la mitad del tamaño y casa para que no se vaya moviendo en la noche. Entonces la persona se duerme, después se voltea, pero igual eso queda ahí como acogido, y sobre todo le sirve mucho para quitarle el dolor de espalda específicamente. A mí me gusta la de flor de azahar. Yo no sé por qué la otra vez dije flor de Jamaica. Yo sí dije, pero ¿por qué dije flor? ¿Quién sabe en qué estaba convencido que ha dicho flor de azahar? Y si no es porque me dice yo de Jamaica, quién sabe por qué lo dije, pero flor de azahar no. Porque además el aroma es delicioso. Seguro ese día estaba yo por allá en la playa, quién sabe dónde. Bueno, doctor, no hay problema. Sabemos que es flor de azahar, que es la flor de la naranja, la cual bota como esas esencias y esos olores que son súper buenos para relajarse y tener un buen dormir. Bueno, quisiera saber por qué durante todo el día tengo tanto sueño y me siento tan cansado. Por otra parte, me despierto a veces a las 4 a.m. de la nada, o sea, sin poder conciliar mi sueño. Bueno, la primera condición es que hay 3 alteraciones asociadas al sueño. Una es el insomnio, de esa hemos estado hablando estas 2 jornadas y esta. Otra se llama, desde el punto de vista de las parasomnias, que son como está la apnea del sueño, que hemos hablado 2 programas, porque puede ser que tenga una apnea del sueño. Y la tercera se llama hipersomnia. Las 3 pueden juntarse. Uno puede tener insomnio por apnea y tener hipersomnia. Hipersomnia es el exceso de sueño.
Pero si uno tiene exceso de sueño, la primera causa es que no durmió bien de noche. La segunda puede ser que no tenga suficiente todos los procesos del metabolismo. Lo primero es la segunda, pues diga, primero no dormir bien, ahora vamos a volver a hablar de eso, es que no tengas suficiente saturación de oxígeno en la sangre o que no tengas buenas hormonas tiroideas, pero eso habría otras cosas, piel seca, seguramente estreñimiento, sobrepeso, pero podría también ser una causa. Si es causada por el sueño y te despiertas a las 4 de la mañana, que ya hay algo que nos puede hacer suponer que esto está mal, pues evidentemente uno tiene los ciclos de sueño, hemos hablado que son más o menos entre 90 y 110, 120 minutos, que son unos ciclos muy bien definidos donde los primeros 2 o 3 de la noche uno entra en sueño profundo. Generalmente cuando una persona está muy cansada físicamente, pero no está psicológicamente desconectada, suele despertarse 3, 4 de la mañana, o sea, la persona logra, el cuerpo lo vence y se queda dormida, pero como la mente no descansa, el sueño no termina siendo sueño profundo, por eso termina despertándose y puede ser esa la causa. Hay que hacer a esa paciente, pues hay que hacerle una muy buena historia clínica para saber qué es, pero lo que yo haría sería ejercicios de los que hemos hablado, que lo van a encontrar en los otros para desconectar un poco la mente, porque esa mente no se está desconectando. Y hay que valorar de todas maneras un examen tiroideo y una saturación de oxígeno, que es la más fácil de hacer, para estar seguro que la persona está en ese estado bien. No comer de noche antes de acostarse, eso es clave para que el sueño sea profundo, porque es que si uno se come las últimas 2 horas antes de acostarse, el metabolismo, la asimilación está impidiendo que yo haga creación de nuevos tejidos por estar asimilando lo que me comí y al final voy a estar más cansado. Y una cosa bien interesante, aunque tengas mucho sueño, lo primero que tienes que hacer por la mañana, salir, tomar luz solar y hacer ejercicio de resistencia. Eso va a activar un mecanismo antiinflamatorio que te va a despertar. O sea, el ejercicio lo activa a uno, las interleuquinas, las mioquinas que libera el músculo al hacer ejercicio de resistencia. Ojalá si trabajaras ahorita que vuelven a salir a trabajar todas las personas, no llegues hasta la puerta de la oficina o el trabajo, sino quédate 10 cuadras antes y haz un movimiento más rápido para que hagas una activación muscular, movimiento, y eso te va a despertar. Y aprovecha el mediodía para salir a la luz del sol. Los ambientes que tienen luz, que no es muy importante, yo aquí tengo esto súper iluminado. En el día, en la noche no podría ser bueno, pero en el día necesitamos la luz azul del sol o si no una luminoterapia real, porque si no, la luz tenue, que es lo último, si la luz no pasa de 800 lux, como son la gran mayoría, luz fluorescente, eso produce un estado de modorra porque no hemos hecho el corte con la melatonina. Entonces este paciente ni duerme de noche, ni duerme, ni despierta de día. Entonces hay que romper con la luz, por eso es tan importante salir a la luz solar, hacer al mediodía otro impacto de luz, tener suficiente luz de ventana y todo, y no estar con un ambiente semioscuro en el día y sí oscuridad total en la noche. Toda esa respuesta te tiene que servir. Perfecto, doctor. Tenemos que ser más cortos porque si no, vamos a ir a un cuarto episodio. No, porque nos quedamos dormidos, dale. Seré más corto. Buenas tardes, Doc. ¿Cuál sería la causa de despertarse siempre alrededor de las 3 a.m.? En el día hago teletrabajo. Lo más fácil es que no te desconectes. Mira, el teletrabajo tiene la gran característica que nosotros necesitamos poder soltarlo. 3 recomendaciones de teletrabajo: que tu oficina en el teletrabajo no mire tu cama y tu cama no mire tu oficina, para que puedas cortar los espacios. Somos temporoespaciales. Cada 90 minutos tienes que hacer ejercicio, moverte, no ir a la nevera. Ese es el único ejercicio que no puedes ir a hacer. Pero sí dar la vuelta, hacer flexiones, estiramiento. Y ponle un filtro de luz azul. Hay uno que es gratis que se llama F.LUX, F.LUX, o hay más, simplemente que me acuerdo de ese siempre porque es muy bueno. Y eso se lo debes poner para tu pantalla de computador y de celular las últimas horas después de las 6, 7, para que inhibas la melatonina, para que no inhibas la melatonina en la noche. En el día no lo debes poner, sino solo en la noche, para que tú puedas no inhibir la melatonina, tener la melatonina, y eso te va a dar un sueño profundo. Insisto, esos pacientes que se levantan a las 3 de la mañana es porque el cuerpo está cansado, pero no ha habido suficiente actividad, cansado por inactividad paradójicamente, y entonces lo que requieren es hacer más ejercicio, hacer los contrastes, y ahí sí apagar la luz en la noche. La luz con el bloqueador de luz azul, eso es muy importante para ese sueño tuyo, si haces teletrabajo. Perfecto.
eh, si duermo las 7 o 8 horas, pero se está despertando cada 2 o 3 horas, sueño intermitente, ¿es patológico? Es que nosotros a veces hay muchos estudios que han demostrado que 6 horas de sueño continuo, que equivalen a 4 usos aproximadamente de sueño, son suficientes en muchas personas y es mucho mejor 6 horas continuas que 8 horas con dos o más interrupciones. Ahora, uno puede tener una interrupción de menos de un minuto y no es grave, quiero decir. Las personas, como si cuando hacemos el ciclo y nos quedamos como en un estado otra vez de sueño muy superficial, y uno lo ve en la pareja a veces si uno está trabajando, la persona se voltea, abre los ojos, se voltea y sigue durmiendo, no se acuerda. Y eso nos pasa a todos en la noche. Los niños lo tienen mucho más común y es muy evidente en ellos. No tanto los recién nacidos que tienen unos sueños diferentes, sino que ya tienen los definidos el REM y no REM. Cuando uno se despierta y no dura más de un minuto despierto, no pasa nada. Si dura más, ya sí es un problema desde el punto de vista del descanso. Así que esa persona hay que estudiarla, hay que valorarla, hay que hacer todo lo que vamos a hablar en 8 días, que es la higiene del sueño, porque eso es 70-80% de la corrección de los temas de sueño. Dale. Otra. Hola, Doc, yo sufro de apnea del sueño, soy hipertensa y estoy sufriendo insomnio. ¿Qué debo hacer? Pues esta persona debería hacerse un muy buen examen, ya si sabe que tiene apnea, probablemente le hayan hecho una polisomnografía. En esta persona se requieren 3 cosas esenciales. Una, que se le garantice el suministro de oxígeno o de aire, si no tiene problema de oxígeno, a través de un CPAP. Debe también dormir con la cabeza un poco más levantada y en este caso yo les digo siempre en rampa. O sea, en rampa es que uno coge la cama, le pone. A mí me gusta, en la americana ustedes tienen los somier, o sea que son las bases ajustables y esa postura de levantar la cabecera es clave. Entre 9 mínimo, máximo 15 centímetros, generalmente 12, 14 centímetros es suficiente para ayudarle a esa persona que tiene apnea. No le quita la apnea, no le quita la apnea, pero le ayuda pues por gravedad a que tenga menos esfuerzo y también a los hipertensos le ayuda a eso precisamente. Es una recomendación sobre todo por la hipertensión sumada. Debe bajar de peso esta persona, estar en el menor peso posible y no comer tarde de noche. Pero es clave lo del CPAP, es clave la levantada de la cama, no comer de noche y bajar de peso y eso nos va a ayudar a que tenga un sueño mucho más reparador porque es evidente que una persona con apnea, si no duerme bien, pues el sueño no es reparador. Ok. Yo me despierto 2 veces durante la noche y por eso ahora, durante la pandemia, estoy durmiendo más de 8 horas. Tengo 60 años. Pues uno se debería despertar 0 veces en la noche. Y si uno tiene un problema de próstata, si es varón, no lo sé, requeriría entonces una valoración para ayudarle con ese tema, porque generalmente ya los hombres, después de cierta edad, una despertada en la noche y los antiguos lo tenían muy fácil, tenía una vasenilla. Hoy eso estéticamente no funciona y nos parecemos que no está bien, pero el siglo pasado, toda la primera mitad del siglo pasado, todo el mundo que tenía un tema de próstata, tenía la vasenilla, orinaba y todo. Eso puede ser muy antiestético desde muchas cosas, pero desde el punto de vista fisiológico, no tener que levantarse, sobre todo no estar turuleto. Muchos pacientes adultos mayores toman medicamentos para dormir o toman medicamentos para algún tipo de proceso neurológico, tienen problemas de sueño, se despiertan turuletos, se van al baño y se pueden caer y fracturar. Entonces, no lo echen en saco roto esa recomendación tan antigua. Evidentemente, no tomar líquidos intensamente antes de acostarse a dormir, pero algo mucho más esencial, si se despierta 2 veces, probablemente no esté durmiendo bien. Entonces, esa persona, ¿qué le puedo recomendar? Si tiene 60 años, hágase una siestica después de mediodía, pero no mayor de 1 hora, porque probablemente le quede faltando. Yo sí creo que lo más importante del sueño es que uno cuando se despierta en la mañana sepa que fue suficiente, se despierta sin hambre, se despierta de buen genio, despertarse de mal genio y sin despertador espontáneamente. Si uno se despierta de mal genio, algo no está bien en el metabolismo. Y si se despierta con hambre, con toda seguridad está mal el metabolismo. Así digan lo que digan, no, a esa hora, uno cuando mira la biología, y es que es muy clara, uno no está preparado ni con sales biliares ni nada. Si se despierta es porque tiene un pico, uno solamente sube 3 a 4 unidades de insulina en la mañana, apenas se despierta para regular el cortisol que se está generando y todo. Eso es muy bonita la fisiología. Entonces, si uno está con hambre, no está bien. Eso es clave mirarlo siempre.
Entonces, ¿cuál sería el horario balanceado para acostarse y levantarse? Sí, esta pregunta no tiene una respuesta absoluta porque los alondras son del club de las 5 de la mañana. Entonces ellos para compensar se están acostando tipo 9 de la noche, se están levantando 9:30. Ellos a las 7 de la noche ya empiezan a clavar picos, como se dice popularmente, como los Yo soy aves. Alondra, yo a las 7 de la noche ya estoy Sí, con... exacto, a las 7. Cuando viene el anochecer, ellos les dura más o menos 1 hora y media, 2 horas máximo la tolerancia a hacer acciones. Y se levantan a las 5 de la mañana. Entonces, ese sería el horario de 9:30, máximo 10. Los colibríes se pueden acostar entre 10 y 10:30, que es como el intermedio, y levantarse 5 y 6, 6:30. Pero los búhos no se acuestan nunca antes de las 10 de la noche. Eso es bueno mirar, eso se llaman cronotipos. Y uno tienes que regular su cronotipo. Los adolescentes son búhos, para que entiendan, los niños son alondras y se supone que los adultos seríamos colibríes en la mayoría, pero estamos repartidos entre los tres. Hay más alondra y esto es fácil de saberlo. Hay test en internet para saber qué animal es uno. ¿Qué animal no es? O sea, quiero decir, es que como qué cronotipo. No, porque eso son horrible. Pero qué cronotipo como los costumbres animales para que nos entendamos. O sea, es un madrugador, un trasnochador o un punto medio. Ese tercer animal, o algunos lo llaman colibrí, pues es lo más común, pero los búhos no podrían acostarse temprano ni madrugar, sobre todo es que los búhos si madrugan, si uno tiene un empleado que es búho y lo pone a madrugar, ese personaje hasta las 4 de la tarde es persona. Por el contrario, si uno tiene una alondra y lo pone a trasnochar, uno tiene que conocer al ser humano y permitirle ser lo que es, entonces tiene que cuadrar sus horarios de acuerdo a su capacidad. Soy excelente madrugadora. Eso se llama alondras, pues para entenderlo. Y los alondras, si lo ponen a trabajar después de las 8 de la noche, no funciona. No hay posibilidad. Pero póngalo a las 5 de la mañana. Entonces, cuando uno lee que es mejor madrugar a las 5 de la mañana que porque tal país, que porque tal gurú, que porque tal cosa, eso es cierto para unas personas, pero no, Pero no para todas. no para todas. ¿Qué hacer, doctor, cuando el insomnio produce dolor de cabeza? Primero hay que tomar la presión arterial, hay que ver si el dolor de cabeza está afectando ya la tensión arterial, porque ya tocaría entrar a manejar eso. Lo segundo es ver si el dolor es muscular, que se llama cefalea tensional, o sea que es en esta parte de atrás y es una cefalea y eso se debe básicamente a mala postura y muchas veces los pacientes volvemos a lo que decíamos, mal colchón, mala almohada, mala técnica a veces esos pacientes duermen boca abajo. Yo he visto mucho paciente con dolor de cabeza y duermen boca abajo. Y dormir boca abajo es porque uno tiene todo el cuello torcido durante 7, 8 horas y es una postura antinatural. Uno verá cómo se acomoda. Entonces, cuando uno tiene un dolor de cabeza y está durmiendo boca abajo, uno tiene que, cuando voltea la cabeza para un lado, una pequeña almohadita mucho más pequeñita entre las dos piernas y eso le ayuda también a una rotación que se va a dar necesariamente en el cuello para compensar. Y la mano que está lateral al otro lado, una almohadita también muy pequeñita. Y eso va a ayudar. Una almohada para dormir y una almohada todavía más pequeñita para la mano. Eso termina compensando en parte la rotación, los que no pueden cambiar de postura. Eso, insisto, somos diferentes, dormimos diferentes, decía Americana hace un tiempo, y eso es cierto. Entonces uno tiene que jugar no con reglas absolutas, sino acomodarse también a la necesidad de cada persona. Nuestro eslogan. Muy bien, doctor. Uno podría ser parte, uno qué podría hacer para no levantarse en la madrugada con agrieras. Dejo los cítricos, estoy cenando a las 6 y mi colchón está inclinado, pero sigo teniendo grietas. Si sigues teniendo reflujo, generalmente el reflujo puede ser por falta de ácido. Hay que saber si es falta de ácido. Hay un test casero que es buenísimo. Uno coge, la gente piensa que es por carencia, pues el reflujo puede ser por mal tono del esfínter esofágico, por hernia yatal, o también puede ser por falta de ácido. La gente piensa que es por mucho ácido, da antiácidos y no funciona. ¿Cómo saber si uno tiene o no tiene? Uno coge una cucharadita de bicarbonato de sodio, la echa en un vaso con agua y se la toma. Cuenta cuánto se demora en eructar. Si eructa antes de 1 minuto, tiene exceso de ácido, ese paciente sí le convienen los antiácidos. Si eructa después de 4 minutos, ese paciente le falta ácido y le convendría, y es muy probable que sea lo que le pasa a esta persona, pero tiene que hacer el test, le convendría tomar, ahí sí, vinagre de manzana y limón. Si tiene exceso de ácido le va a molestar, pero si tiene carencia de ácido, que es muy común, que sigan haciendo reflujo a pesar de tomar remedios y no comer nada,
Y eso lo que tiene que hacer esa persona es acostarse igual 3 horas antes de comer y todo, pero cuando se levante por la mañana, una cucharadita de vinagre de manzana en un vaso con agua le va a servir. Ok. Pero a esa persona, ¿Eso después sirve del para test, adelgazar también? nada, pues eso tiene ácido hidroxicítrico, pero yo no le creería. O sea, no, el vinagre de manzana ayuda en otras cosas, que es a dar ácido y mejorar el metabolismo. Que tiene ahí una sustancia que se ha asociado, pero es darle, eso es querer uno tomárselo con gaseosa, eso para bajar de peso, eso sería terrible. No, no, yo prefiero que para bajar de peso hay que comer comida Alimentación bien. real, sí, y sobre todo no comer de noche. Esa es la cosa que más engorda a las personas por el metabolismo de la insulina, que es la que atesora y es una molécula diurna y no nocturna. Ok. ¿Las mujeres embarazadas necesitan hacer siesta? Sí, a mí sí que me encantan las dos acostadas en el embarazo después de la tercera, del primer trimestre, pues, de la tercera parte del embarazo. Entonces, ¿cómo se hace? Acostada de medio lado para la izquierda, 20 minutos en la mañana y los 20 minutos de la siesta. Digamos, se despierta a 6, 7, si ha tenido un hijo, se despierta a las 6 de la mañana seguro. Y si no, digamos, por ahí 10, 11 de la mañana, 20 minuticos recostada de medio lado izquierdo. Eso sí que es bueno para evitar problemas circulatorios de miembros inferiores, disminuye también la posibilidad de hacer toxemia al embarazo y sobre todo también le va a ayudar con la digestión. Cuando uno se acuesta al lado izquierdo, la digestión mejora. También mejora pues el evitar el reflujo que estábamos hablando con la persona anterior. Y la otra cosa, pero claro que en el reflujo es mejor levantar la cabecera, pero en términos generales, acostado al lado izquierdo también ayuda con la cabecera levantada en rampa. Y la mujer embarazada, después del primer trimestre, o sea, después de la semana 12, aproximadamente 13, esa mujer se debe acostar 2 veces al día de medio lado izquierdo, 20 minutos, máximo media hora, y hacer lo mismo después de la comida, hacer un paseíto y luego sí recostarse. O sea, ahí sí le conviene el paseíto y la recostada, y eso le va a ayudar muchísimo con la hinchazón de las piernas y todo, porque la barriga en la medida que va creciendo, no es la barriga, el útero, pero para decirlo popularmente, le va a hacer presión en la circulación de retorno y se va a empezar a hinchar y puede hacer hasta otros problemas. Entonces, esas dos recostaditas son válidas y si se duerme, sobrado. La mujer embarazada le da más sueño y esto es porque durante el sueño es durante más asimilación perdón, no, o sea, la asimilación de los nutrientes se genera en más tejidos, se llama anabolismo. Entonces la madre duerme para que su bebé crezca y es por eso que le da tanto sueño. Ok. Doctor, mi hijo se pasa a mi cama a la madrugada porque dice que se queda inmóvil y luego empieza a temblar, pero no Que logra abrir los ojos ni moverse. eso se ¿Qué llaman debemos terrores, hacer? probablemente se llaman terrores nocturnos. Yo sí utilizo, hay unas esencias de flores hace muchos años del doctor Bach y eso ha sido muy útil. Se llaman Rock Rose o Eliantemo. Precisamente me han pedido que dé goticas de flores. Voy a hacer un programa el jueves en YouTube de esencias de flores e insomnio porque me preguntan todo el día, entonces como para sacarlo de ahí. Pero esto que son terrores nocturnos parece, por lo que estoy escuchando, lo más probable, pues así como superficialmente, el Rock Rose Eliantemo en castellano, el es la flor que nosotros utilizamos y se le da a los niños 4 goticas 4 veces al día y es muy bueno en la gran mayoría de los niños. Eso no es droga, no es sedante, no es hipnótico, no es neuroléptico, son goticas de la naturaleza y la toman. Yo los he dado en bebés y en niños, pues esto es en niños y generalmente es suficiente durante unas 3 o 4 semanitas. Rock Rose o Eliantemo, el nombre en castellano o en inglés por si la consiguen. Son back flowers, hay en todo el planeta. Ok, buenísimo. Me despierto casi todos los días con las fosas nasales izquierda tapada. ¿Qué puedo hacer sabiendo que me acuesto sin ninguna molestia? Esta persona debe tener una desviación de cornetes, muy probablemente. Los cornetes tienen la capacidad de que a 1 hora se respira por un lado y como 1 hora y media. Ellos van cambiando, el cuerpo siempre está buscando el equilibrio. Y yo le recomendaría que mirara el ejercicio de buteico que hacemos para destapar la nariz, que lo haga antes de dormirse y después de apenas se despierte. Si tiene una molestia muy persistente, un otorrino o cualquier médico le puede mirar y le puede mirar si tiene una alteración de los cornetes. Es también muy importante que no tenga dos cosas. Una, que no tenga ninguna cosa alergena, pues que le genere alergias en la cama. El colchón que no sea alérgico, la almohada que no sea de plumas o algún aspecto, porque probablemente si está todo el tiempo respirando eso.
Y la segunda consideración que también puede ser es el reflujo, porque puede terminar haciendo más alergia por el reflujo, es como por ponerlo. Pero la cosa que le quiero decir, los ejercicios de buteico, de destapar la nariz, son claves antes de acostarse a dormir si se va a despertar con la nariz tapada. Y eso incluso para los reumáticos es muy bueno. Es tomar aire, botarlo, taparse la nariz, contar hasta 5, volver a inspirar normal. Tomar aire 2, 3 veces, volver a botar el aire, no, no exagerado, respirar normal, taparse la nariz, contar hasta 10, volver a respirar. Ahí va a inspirar más fuerte porque seguramente va a sentir que le falta un poquito de aire. Vuelve, respira 3, 4 veces bien y luego la última vez, eso lo hay que hacerlo sentado antes de acostarse a dormir, lo va a hacer sentado apenas se despierta. Y la tercera vez se va a despertar, se la va a hacer 15 segundos. Y eso lo hace por la noche y por la mañana y eso destapa la nariz maravillosamente. Ok. ¿Hay relación entre la luna o los fenómenos de astros que impacten en cómo se duerme en ciertas personas? La luna, por supuesto. No tengo claro la otra pregunta, pero la de la luna sí la puedo contestar. La de la luna es perfectamente claro porque la luna es un satélite que está en relación con la Tierra y hay muchos estudios que demuestran los cambios que ocurren en la Tierra por la luna. La más clara es que durante la luna llena hay una cosa que se llama perigeo y apogeo. El perigeo es cuando está más cerca, el apogeo es cuando está más lejos, y a veces coinciden la luna llena y la luna nueva con esto, pero lo que es más claro es cuando la luna está en luna llena o luna nueva, pues, si esto es una forma de que hace, pues cuando está enfrente, ya sea por el sol a un lado o el esquí, luna llena, luna nueva, la luna nueva está pues del lado del sol que no la vamos a ver, la luna oscura para nosotros, la luna llena es que le refleja del otro lado y por eso la vemos brillar. En esos momentos, el globo terráqueo, la Tierra, se levanta 5 centímetros, porque si uno mirara la Luna, pues, siempre vemos la misma cara, porque rota siempre así, con la misma cara, pero es como una perita, porque tiene una parte que la Tierra la ha traído más. Se supone que en algún momento la va a terminar de absorber, pero eso pasará millones de años, no se preocupen que no va a pasar esta noche. Pero sí está, y la Tierra también es un poquito achatadita en los polos y más gordita, sí, también por la atracción que hace con la Luna, pero sobre todo que hace con el Sol. En castellano lo que quiero decir es que durante la luna llena y la luna nueva, todo la tierra y las mareas se suben, todos los navieros lo saben. Nosotros tenemos mareas en nuestro cuerpo, ahí es donde voy a contestar. Las mareas en nuestro cuerpo son todos los líquidos, la savia también de las plantas sube, esto es biología y es sencillo, esto no tiene nada que ver con algo extraño. Esto es ciencia, se aplica y ocurre una tercera cosa, de estas dos que he dicho, y una tercera que es que cambia la carga eléctrica del ambiente, entonces hay más iones positivos. Entonces el insomnio de luna llena, los aborígenes lo tenían claro, los científicos hoy también, los aborígenes decían no se exponga a la luz de la luna, porque esa luz de la luna, pues, y evidentemente ya tiene que ver con la luz azul, con el reflejo de la luz del sol. Pero para las personas claras es bájale la sal y la comida ultraprocesada siempre, pero ojalá la quitara 2 o 3 días antes de eso para que no retenga líquidos. Trate de tomar menos líquidos antes de acostarse a dormir. Esto es muy importante y no se exponga a ningún tipo de luz. Pero lo más claro son esas cosas porque sabemos. Y la otra consideración, que es la que a mí más me gusta y que he visto que funciona cuando las personas tienen sensibilidad, es desconecte la tecnología y durante el día consígase una fuente de agua en la habitación para que cambie la carga estática de la habitación. Probablemente tenga muchas tecnologías o polvo. Entonces, una fuente de agua, esas que caen, o un ionizador. Usted puede, a mí me gusta más la fuente que es más bonita, pero no la ponga de noche porque no duerme. El ionizador sí lo puede poner de noche. Pero en el día que la tenga, digamos, desde que se levante hasta que se acueste y la tiene la fuente de agua, eso le va a purificar el ambiente, va a evitar que tenga precisamente más iones positivos que son más comunes en la época de luna llena. Hay gente que hace insomnio con luna, está descrito un 8 o un 12% de la población, a los todos les parece una bobada, pero esta es la explicación científica de esto. Ok. Normalmente he dormido bien, pero los últimos 3 días me despierto a las 3 o 4 de la mañana. ¿Qué se puede hacer? Básicamente, cuando hay un insomnio tan abrupto, generalmente los insomnios abruptos tienen características o un dolor o un trastorno agudo, me refiero infeccioso, intoxicación, una cosa así, pero generalmente son preocupaciones. A mí me gusta mucho el ejercicio. Si yo me levanto a las 3 de la mañana y no me vuelvo a volver a dormir,
Entonces uno se va a un sitio incómodo, se sienta en esa postura que les decía que es incómoda, que es como el pensador, ese que hay en Francia, o un poquito agachado así, y se queda uno hasta que le vuelve y le da sueño, no haciendo nada, no estimulando nada, no viendo televisión, mucho menos en internet, no prendiendo la luz, para volver a dormir. Los insomnios transitorios pueden ocurrir también en las mujeres en épocas de su cambio menstrual, eso también está asociado, depende de las características de las hormonas de la persona, pero si la persona nunca ha tenido insomnio, tiene un insomnio de 3 o 4 días, yo le recomendaría hacer un ejercicio antes de dormir esta noche, si lo está oyendo, si la pregunta es de hoy, si ya se mejoró, pero igual tenerlo presente, hacer el ejercicio de la expiración, que lo hemos enseñado, que uno inspira, hace pausa en el doble y expira en el triple. Y inspira por la nariz, digamos 2, hace pausa 4 y expira 6. Esa es la segunda cosa, pero eso es antes de dormirse. Si yo, por ejemplo, ese ejercicio que hago en el avión, no lo hago con 2, 4, 6, sino lo hago con 3, 6, 9. Pero hay gente que no aguanta hacer 9 de expiración, no está acostumbrado, pues es muy sencillo, pero la primera vez puede que no lo haga. Entonces, por lo menos inspirar, la pausa, el doble y la expiración, el triple. Si uno hace ese ejercicio, eso lo va a relajar, va a parecer como si uno estuviera entrando pues en un sopor y le da sueño. Eso es lo que busca, hacerlo 3 o 4 minutitos. Y eso sería una recomendación para un insomnio agudo. Para el insomnio crónico no funciona tanto, pero para el agudo sí. Ok. ¿Qué hacer cuando al dormir se vive en un entorno donde hay máquinas y estas hacen mucho ruido? ¿Qué se podría hacer para conciliar el sueño? Bueno, es evidente que como no podemos cambiar el mundo exterior, hay dos formas. Poner un ruido familiar, que es lo que hace mucha gente, que es poner una música cercana, y la otra pues es conseguirse unos muy buenos tapones que a uno le quiten toda esa percepción de sonido. Hay algo que es peor que el sonido, que es la trepidación, porque a veces hay, digamos, la gente que vive encima de una discoteca, a veces pueden oír el ruido, pero le trepida, porque el sonido muy intenso trepida y las máquinas también. En ese es un poco más difícil, pero lo que es el sonido, unos tapones verdaderos que se coloquen profundos. Hay unos tapones hoy en día que tienen bloqueada totalmente el sonido. E incluso hay unos audífonos que bloquean el sonido y que tienen sonidos para poder dormir, que los venden en internet. Yo he visto que precisamente, ese sí no lo sé, ve que no he comprado, yo que he comprado todo para ver cómo funcionan de los que producen sonido, pero los otros sí, y realmente para los aviones, por ejemplo, que son ideales, porque no se oye nada. Eso sí, el avión están hablando que se cayó el avión, uno se queda ahí y no se entera, porque no se oye absolutamente nada. Y sí vale la pena conseguir. Sí, uno ve que todo el mundo corre, se va a botar, pero no se entera porque no oye nada. Doc, yo no duermo, me levanto asustada, me acuesto muy tarde, pasada la 1 a.m. y me levanto agotada a las 9 a.m. Pues esta persona lo que evidentemente si está asustada, es muy difícil dormir bien estando asustado, porque el estar asustado biológicamente libera dos hormonas y más, pero dos fundamentales, el cortisol y la adrenalina, que lo tienen en estado de alerta. Entonces puede que se duerma, pero es porque no tiene más opción, pero jamás entra en sueño profundo. Y uno no descansa si no hace sueño profundo y no recupera. Esta persona debería manejar su ansiedad, aprender. A mí me encanta la gente que hace técnicas de relajación, meditación. Hay muchos procesos, el mindfulness es el más común. Pero si no hace alguna técnica de control emocional y mental, pues no va a funcionar. Ahora, dar droga a una persona ansiosa para dormir, a mí me parece que sería lo último que haría después de muchos esfuerzos. ¿Por qué? Porque la droga le va a terminar generando más confusión, le bloquea ciertas respuestas. Y uno lo que tiene que hacer es mejorar la condición mental. Y uno tiene que no darle poder a nada externo. Yo creo que a uno no le voy a quitar nada del sueño. Pues de pronto el ruido que no lo deja dormir, entonces toca ponerse el audífono. Pero es que cuando uno vuelve los problemas, hay una cosa que yo siempre le digo a los pacientes y es que se toman muy en serio las cosas pequeñas. Y uno, ahora que tenemos, digamos, un problema más grande mundial, uno se da cuenta de la cantidad de bobadas que le dio a la gente por los últimos 30 años para sufrir. Uno siempre se busca un problema para sufrir cuando no duerme. Yo digo, pues, si lo más importante es el sueño, ¿por qué me lo va a traer al sueño? Entonces ahí es donde a mí me encanta ese ejercicio que a usted le sirvió y que le sirve a tantas personas, que es de los campesinos. Coge uno una hojita y escribe. Pregunta, ¿esto lo puedo resolver? No. Entonces uno escribe, mañana voy a resolver esto, que no pague el agua, que no sé qué, qué tal, que mañana voy a sufrir por el coronavirus, pero esta noche no.
acabo de acordar de que no he pagado un recibo. Bueno, pues apúntelo ahí al ladito y va y lo paga ahorita, pero no esta noche a las 10 de la noche se acuerde, entonces le toca despertarse que no lo he pagado, nada, lo soluciona uno ahorita mismo. Por supuesto. Doctor, ¿qué recomendación me da para los terrores nocturnos en los niños? Exacto, el Elianthemos, ya la dije, que es el Elianthus annus, es pues el rock rose en inglés, Elianthemo en castellano, y lo que hablamos es, se toma 4 goticas 4 veces al día, preparado en agua, eso son backflowers, las consiguen en cualquier lugar del planeta, y realmente para los terrores nocturnos en 3, 4 semanas lo resuelven, puede tomar un poco de tiempo más, pero desde el primer o segundo día empieza a cambiar. Buenísimo. ¿El estreñimiento y el consumo de alimentos dulces en horas de la noche pueden provocar insomnio? Claro, pero primero, lo que es natural es que la deposición sea lo primero que haga uno en la mañana y un poco al atardecer. Y eso, el estreñimiento tiene que ver pues con el estilo de vida. El estilo de vida, la dieta es esencial. Comer dulce de noche no tiene, yo entiendo que a la gente le gusta y todo lo que quiera, pero fisiológicamente es lo más antinatural. Si ustedes van a comer dulce, háganlo con el postre del mediodía, pero no lo hagan jamás en la noche, porque lo que va a hacer es un pico de insulina que le puede hacer una hipoglicemia, que le va a alterar a usted el metabolismo, no tiene sentido, va a atesorar, va a hacer gordura, todo lo que quiera. Entonces, le va a alterar el sueño también. Y sabemos que la gente que tiene resistencia a la insulina tiene muchos otros problemas. El síndrome ovario poliquístico es la primera manifestación en las mujeres jóvenes, por ejemplo, que están y luego empiezan a hacer insomnios, empiezan a hacer ansiedad y generalmente tiene que ver la insulina es una molécula que nos la dieron para guardar la comida primero en las células, llevando la glucosa, luego construyendo una forma más grande que se llama glucógeno y luego generando grasa, porque nosotros no podemos atesorar mucho azúcar, entonces atesoramos grasa. Pero eso también afecta al metabolismo si comemos azúcar en la noche. No comamos nada dulce por la noche, coman una proteína con vegetales y ya en el día, al mediodía, si quiere, coman otras cosas, pero en la noche, la última comida, que 7, 8 de la noche por tarde, debería ser eso. Ok. Buenas tardes, doctor. Sufro de pánico, me despierto 3 y 4 a.m., me despierto muy asustada y demoro en volver a dormir. Gracias y muchas bendiciones. Tan bella. Y además porque el pánico, yo a los pacientes que tienen pánico, evidentemente uno lo que debe hacer es acompañarlos a que ellos puedan trascender eso, porque la medicación antipánico lo que hace es generarles, inicialmente les es útil, pero luego genera otro problema que es la misma medicación. Yo utilizo acupuntura, esencias de flores, que de homeopatía les va mucho mejor, pero una persona debería, aquí lo que voy a decir es bien interesante, poder experimentar el pánico sin nombrarlo. Aquí viene algo que es esencial, o sea, el pánico, la misma sensación de pánico la sienten dos personas y para uno es éxtasis y para el otro es angustia. Lo voy a explicar en la montaña rusa. Supongamos que vamos con alguien en una montaña rusa y hay dos personas. Una quiere tener pánico, el otro no lo quiere tener, porque en la montaña rusa lo que vamos a sentir es lo mismo que siente una persona en pánico sentado en su oficina o sentado en su cama, o acostado en su cama, la sensación de que se puede morir y que no tiene control. Eso es un pánico. Entonces, la persona que está en la montaña rusa y se lo quiere disfrutar, se lo goza. El que lo quiere no disfrutar, lo sufre. Exactamente lo mismo. El que se entrega a la experiencia termina súper eufórico y sale, me subo otra vez a montaña rusa. El otro dice, ni pues berraco, me vuelvo a subir, es lo peor que he hecho en mi vida, dura todo el día angustiado. Es lo mismo, pero los dos tienen la misma sensación, pero uno lo nombra como me voy a morir y está mal, y otro lo dice, estoy hecho. No lo nombra, sino lo siente, le gusta sentirlo. Cuando ustedes tengan pánico, ahí es que sentir la sensación sin nombrarla, porque una cosa es la palabra y otra cosa es la cosa. O sea, la palabra no es la cosa. La idea que tenemos del miedo no es el miedo, la idea que tenemos de la felicidad no es la felicidad, por eso nos matamos buscando una felicidad que no existe. La idea que tenemos de cualquier cosa no es la cosa. Cuando estamos experimentando esa sensación y no la nombramos de que es bueno o es malo, que quiero que se acabe, sino simplemente la experimentamos, la sentimos. La gente no se muere de pánico. Si se hubiera muerto de pánico, ya se hubiera muerto en las 20 crisis que hizo antes. O sea que no se muere uno de pánico. Nadie se muere de pánico. Uno cree que se muere y aumenta el pánico, pero no se muere. Lo que tiene que hacer es sentirla como el de la montaña rusa. Llego al pánico, paro todo, no quiero evadirlo, no quiero hacer nada, solo sentirlo. Y lo siento.
Yo tuve crisis de pánico hace muchos años y las experimenté. Al principio me las quería quitar porque eran horribles. Recuerdo qué año fue exactamente. Eso fue el año 2001 y me empezaron a dar pánicos y yo era horrible y hasta que un día dije, bueno, vamos a conocerlas. Entonces me puse a sentirlas y después de sentirlas 3 o 4 veces se desaparecieron de por vida. ¿Por qué? Porque el pánico es algo que está para ser experimentado como en la montaña rusa. Cuando uno la siente y no la califica, no la pasa, se acaba. Y es una fuerza maravillosa. No tiene ningún problema, pero todo el mundo no quiere tener pánico, porque si le da pánico que le dé pánico. O sea, si esta persona piensa que le va a dar pánico cuando le dé pánico, porque le va a dar pánico, ya tiene 3 pánicos antes del pánico. La idea del miedo es totalmente patológica. La idea del pánico no tiene nada que ver con la realidad. El pánico es una experiencia, incluso es como una fuerza desbordada de la vida que se puede experimentar. Entonces, sentirla, respirarla, pero no para acabarla, sino para sentirla más. Y saber que uno no se va a morir, simplemente saber que la va haciendo, la va sintiendo hasta que desaparece. Y si lo hace 3 o 4 veces con confianza, el pánico se acaba. El pánico es como aprender a nadar. Yo siempre, en últimas digo, es como, yo tengo que pasar por una piscina y no quiero nadar, entonces me da pánico y tengo que pasar por el borde agarrado. Y un día aprendo a nadar y lo que hago es que nado sin problema. Ese es el pánico. Pasarse por enfrente de él sin nombrarlo, sin calificarlo, solamente sentirlo, sin querer que se acabe y solo se acaba. Ok. Bueno, doctor, ¿qué recomienda para un niño que tiene problemas para dormir? ¿Será que es miedo, inquietud? Pues serían como las mismas goticas que mencionó hace un momento. Pues el Eliantemo le ayuda, pero lo que pasa con los niños, generalmente nosotros a los chiquitos hay que dialogar con ellos y bueno, ¿qué es lo que te asusta del sueño? A mí hay un ejercicio que me gusta mucho de la psicología conductista y es, ¿te asusta tu cama? Entonces hagamos un pacto. Tú vas a dormir en mi cama porque por eso te pasas a mi cama y yo voy a dormir en la tuya. Mañana por la mañana nos despertamos a ver y preguntamos, porque tú tienes susto que hay, entonces yo te cuento, ¿sabes qué? Yo dormí en tu cama y no hay monstruos. Yo dormí en tu cama y no hay nada raro. Tú dormiste en la nuestra, ¿cierto? Bueno, entonces 2 noches así y al tercer noche, bueno, tú duermes en tu cama y yo duermo en la mía porque ya estamos seguros de que en tu cama no hay nada. Le estoy dando a él todos los argumentos para la confianza porque lo que tiene generalmente es temor. Y puede uno acompañarlo a que se quede dormido, pero no quedarse dormido con él. Puede uno acompañarlo, cada vez va tomando distancia, en el sentido de te acompaño un momentico, pero me voy, hasta que generamos como una sensación de autocontrol. La dependencia se transforma con independencia, pero hay que generar el ambiente adecuado, que es gradual, porque eso abrupto termina siendo dramático, tanto para la familia como para el niño. Pero es generando como un plan de despegamiento, de desapego, y una de esas formas es yo duermo en tu cama 2 noches para ver si realmente hay algo, porque yo no lo puedo saber. Tú me dices que te da susto tu cama, pero yo quiero saberlo. En lugar de decirle no hay nada, si yo le demuestro durmiendo en su cama que no hay nada, pues él me lo va a confiar. Pero si yo se lo digo, a ver, pues que tú no has dormido en mi cama. Entonces uno duerme en su cama y Ok, él duerme en la de uno. buena táctica, buena táctica. Y funciona, funciona. Bueno, doctor, ¿qué puedo hacer para el momento de levantarme? Siempre amanezco con dolor de cabeza. Volvamos a tomar la presión arterial, pero ese paciente, mi primer diagnóstico es que le hagan una tensión arterial, pero que le hagan el primer procedimiento es un diagnóstico de una polisomnografía, porque esa persona debe estar haciendo apnea del sueño. Una levantada con dolor de cabeza, o es hipertenso, o tiene apnea, o esa apnea le llevó ya a la hipertensión, pero casi seguro, pues hay que diagnosticarlo. Pero es que uno hace dolor de cabeza porque no duerme bien y porque no oxigena bien, entonces, y la circulación se altera. Entonces, apnea del sueño hay que diagnosticarla, y si hay que diagnosticarla hay que tratarla. No se cura con el CPAP, pero se evita los efectos secundarios. Se cura bajando de peso, se cura haciendo los ejercicios. Hicimos 2 programas donde hablamos de muchas cosas de ejercicios para la apnea del sueño y funciona. Lo que hace el CPAP es evitar el efecto, pero no lo cura. Hay cirugías, incluso hay procedimientos que se hacen sin cirugía, pero se activa lo que es la apnea, que el aire no pasa. Entonces uno lo que puede hacer es fortalecer los músculos de atrás, que les decía cantando,
Los cantantes no tienen apnea, los cantantes profesionales, porque ellos tienen muy buen tono muscular y no se les queda relajado. Y es lo que pasa, porque uno no hace apnea despierto ni en postura, digamos, bipedestante, pero que, o sea, de pies o sentado. En este caso, se dan sentado y acostado, depende de la postura, pues es más fácil roncar, pero pues, de pie es casi imposible. Despierto, obviamente no logra. Entonces, uno lo que tiene que hacer es un poquito levantar la cabecera, lo que hemos hablado todo el tiempo en nuestros programas, pero hacer un diagnóstico es clave. Ok, soy deportista, Sí, juego de 10 p.m. a 6 a.m., entreno fuerte, pero siempre necesito dormir al menos 1 hora en el día. ¿Es saludable? yo sí creo, si es una persona que tiene alto impacto, si un deportista de alto impacto, a mí me encanta, de las cosas que más les sirve a los deportistas de alto impacto la siesta. Está recomendada, les ayuda muchísimo a reparar los tejidos y se hacen muchas menos lesiones, muchas menos rupturas musculares y trastornos los que hacen siesta. Bienvenido. No más de 1 hora, hasta ahí vamos bien. Ok. ¿Tener el televisor en la habitación es positivo o negativo? Pues positivo para la marca que se lo vendió, pero negativo para usted que quiere dormir. No, entre otras cosas, el televisor tiene 3 problemas en la habitación. El primero, el estímulo de la luz, el estímulo de la información y el ruido electromagnético. Son 3 problemas que se tienen que sacar de la habitación. El estímulo de la luz azul, que se demora 90 minutos en liberar melatonina. La segunda, o sea, que usted no va a entrar en sueño profundo hasta 90 minutos y la melatonina le ayuda con el sistema inmunológico, reparación de tejidos, evitar cáncer, muchas cosas. La propia, la que uno produce por estar a oscuras, la que hace la biología del ser humano. La segunda, esa información. Uno está para dormirse que tiene que estar en recogimiento y eso le estamos viendo información, noticias, que ahora apareció esto, que no sé qué, que la vacuna que no apareció, que sí apareció, todas esas cosas que lo ponen a uno a pensar. Y la tercera, incluso el televisor apagado, pero conectado, tiene un ruido que es súper agotador. A mí me encanta hacer esta prueba a las personas, a veces se las pongo, y es poner el televisor sin canal, en una frecuencia, y quedarse uno al lado 5 minutos y es agotador. Esos ruidos son súper agotadores. El ruido del televisor conectado, apagado, es súper cansón. Entonces esa persona puede dormir muy mal porque tiene un ruido de fondo que es muy bajito, pero de noche uno ya lo escucha más. Entonces, no, es muy mala noticia. A Si mí lo que me tiene, encanta, desconéctelo. a mí Sí, que pero me encanta desconéctelo. el televisor. Sí, pero desconéctelo. O sea, busque un sistema que, si no, que se desconecte, no que se apague solamente, sino que se desconecte. O sea, hay sistemas que le cortan el flujo de luz. Ok, No, eso es fácil de bueno, conseguir. buenísimo, hay que buscar dónde. En pacientes con Alzheimer, para que duerman en la noche, ¿qué se le puede dar? Yo soy de la idea que un paciente con Alzheimer hay que hacerle 3 cosas y la primero, más importante, es apenas se levante ponerlo a la luz. Generalmente hay un estudio que hicieron los franceses sobre sueño en demencia y 80% de los pacientes mejoran con luminoterapia. Y la luminoterapia es muy fácil en Colombia porque en otros países no tienen luz en invierno, entonces toca comprar una lámpara. Nosotros tenemos aquí la lámpara y se la ponemos a los pacientes, pero la lámpara más grande se llama sol. Entonces, esta persona a las 6 de la mañana esté dormido o esté despierto, abrir las cortinas y sacarlo a la luz de la mañana, antes de las 8 de la mañana, 1 hora, sacarlo al mediodía, 10 a 15 minutos, esa vez sí con sombrero, con gorro, con bloqueador solar, y sacarlo al anochecer, entre 6 y 7, en el momento del anochecer en Colombia, esa es la hora, pero en otro país depende de la estación, sacarlo otros 10 o 15 minutos. Eso es suficiente para regular el sueño en la gran mayoría. Y la otra es hacerle la última comida siempre con luz. Esa es la otra clave. Ejercicio, luz, de esa manera con oscuridad en la noche. Si hay una mesita de noche, que la luz sea incandescente, no fluorescente, no luz azul, sino luz amarilla, la luz antigua, la luz del bombillo. Esa es la que ellos podrían tener. Incluso hay muchos países donde ya existe la luz, que es luz roja o luz naranja, pero no tintada, es el tipo de luz que emite y esa es una luz que no afecta a la luz azul. Ok. Doctor, mi hijo de 11 años se le dificulta conciliar el sueño. ¿Qué recomienda? Generalmente los niños que no duermen bien son hiperestimulados, pero no tienen suficiente actividad física en el día. Son hiperestimulados mentalmente y falta de actividad física en el día. Hay que ponerlo a que se mueva más.
Los niños deberían moverse a esa edad de 11 años entre 60 y 120 minutos al día. Y ahora que están tan encerrados y no se mueven, hay que buscar que brinquen, salten, se muevan, porque a esa edad para dormir se requiere eso. Ok, Doc. Pues yo creo que hemos culminado por el día de hoy. Logramos Bueno, lo terminar logramos, nuestro listo. tema de Nos vemos insomnio. entonces. Muchas gracias. Nos A vemos en 8 ustedes. días. Recuerden que Bueno, todos los grabamos y está en la página o en el Instagram de desde Americana de Controles. Bueno, entonces Chao. nos vemos. Chao, chao. Gracias. Adiós.